Vuelco en el caso de Luigi Maglioni. Se declara no culpable en la audiencia de formalización de cargos en su contra por el homicidio de Brian Thompson. Su abogada defensora agregó: trial in this case, he's being prejudiced by some statements that are being made by government officials. Like every other defendant, he is entitled to a presumption of innocence, but unfortunately, the way this has been handled so far, his rights are being violated. Y como lo señalábamos en el título, de forma paralela, apareció también una persona confesando ser el verdadero autor de este crimen, quien dijo, comillas, me parezco al de las grabaciones porque yo fui el autor del crimen. Estos y otros antecedentes son los que hoy analizaremos aquí en Crónica Criminal. Hoy aquí voy a compartir contigo mi visión y análisis de este caso acerca de los nuevos antecedentes y veremos si basta que otra persona declare ser el autor de este crimen para eximir de toda responsabilidad a Maglioni, y lo haré sobre la base de mi experiencia como investigador criminal por más de 20 años. Y para explicártelo de la mejor forma posible, he dividido este video en 3 partes. En la primera, junto contigo, revisaremos todos los antecedentes que existen sobre este caso hasta hoy, en las fuentes de información abiertas, las declaraciones de los testigos, de la policía, las autoridades y otros medios de prueba que existen ya en el caso. Y en la segunda parte, voy a compartir contigo mi análisis criminalístico sobre la base de las evidencias y los antecedentes que existen hasta el día de hoy. Y por otro lado, también realizaré un análisis desde el punto de vista criminológico, área en que, si bien no soy experto, después de más de 5.000 investigaciones, he aprendido y desarrollado conocimientos que me permiten ver lo que otras personas no pueden ver, para interpretar y reconocer, por un lado, los patrones de conducta de los criminales y por el otro, el porqué de sus acciones delictivas. Definitivamente este video será muy interesante y por eso quiero pedirte que te quedes hasta el final, porque descubrí también algunos antecedentes que aún no aparecen en redes sociales y que tampoco están en otros medios de comunicación. Y tú los conocerás en la parte final. Pero antes de comenzar, y si tú eres nuevo por aquí, quiero invitarte a ver una intro de este canal para que tú conozcas otras cosas que compartiremos contigo semana a semana. Y tal vez te sorprendas porque este conocimiento y habilidades van a diferenciarte de las personas comunes. Entonces ahora, si tú estás listo, arrancamos. Queremos invitarte a nuestro canal para descubrir personas falsas, amigos peligrosos, parejas mentirosas. Este canal te va a enseñar criminalística de los detectives para que te protejas así. Suscríbete a este canal y únete al club porque es completamente gratuito. Bien, entremos de una vez en materia. Como ya te comenté, este video lo hemos dividido en 3 partes. En la primera revisaremos de forma rápida y resumida cuáles son los antecedentes que existen acerca de este caso criminal, puesto que es probable que ya conozcas muchos de estos de forma previa. Entonces, comencemos por el presunto autor de este crimen. El presunto autor ha sido identificado como Luigi Nicolás Maglioni, nacido en Maryland, un joven de 26 años de edad, de estado civil soltero, quien registra como últimos 2 domicilios en la ciudad de San Francisco y en Honolulu, Hawái. Ahora, el jefe de la policía, el jefe de los detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kennedy, ha dicho que el imputado de este crimen, si bien es cierto no tenía antecedentes penales conocidos en la ciudad de Nueva York, sí registra de forma anterior una citación por allanamiento de morada en Hawái. Por otro lado, se ha establecido que Maglioni es hijo de una familia de inmigrantes italianos que han prosperado económicamente gracias a sus propiedades inmobiliarias y a una cadena de centros de rehabilitación para adultos mayores. Sin duda, esta condición y este estatus social le permitió estudiar en la secundaria Gilmer School en Baltimore, donde fue un atleta y uno de los mejores alumnos de su generación en el año 2016. Y en su discurso de graduación describió a su promoción como una que, comillas, generará nuevas ideas y va a desafiar el mundo que lo rodea. Esta es una declaración que ya podremos ir analizando más adelante, a ver si nos podría dar alguna pista sobre el pensamiento de este joven. Maglioni asistió más tarde a la Universidad de Pensilvania, donde se licenció y obtuvo también un máster en ingeniería.
Este joven ha sido descrito por sus amigos como una persona normal, un estudiante aventajado, sin enemigos y que nunca había manifestado anteriormente actitudes violentas o delictuales. When I saw the photo, I thought it was like a 35-year-old guy, but I had no hindrance that it was him. Sin embargo, según fuentes policiales, según las grabaciones y otros medios de prueba que actualmente existen en el proceso, establecen que el día 4 de diciembre, en horas de la mañana, se le posiciona a este joven en el sitio suceso como el hombre que dispara en reiteradas oportunidades a Brian Thompson, el director ejecutivo de la aseguradora de salud Unity Healthcare, asesinado a tiros en lo que parece un ataque premeditado. Ahora pasemos a la víctima de este hecho criminal, a Brian Thompson. ¿Y quién era Brian Thompson? Este era un padre de 2 hijos y vivía en los suburbios de Maple Grove, en Minnesota, a unos 20 minutos en automóvil de las oficinas centrales de Unity Health. Este se graduó en la Universidad de Ohio en 1997 en Administración de Empresas. Empezó a trabajar en Unity Health desde el año 2004 y ocupó varios puestos de liderazgo. Inclusive fue director ejecutivo de la División de Programas Gubernamentales. En abril del 2021 fue nombrado director ejecutivo de dicha aseguradora y el año pasado obtuvo ingresos por más de $10 millones. Ahora, Unity Health es la mayor aseguradora privada de Estados Unidos y es la 4ª empresa pública después de Walmart, Amazon y Apple. Según diversas fuentes de información, Thompson enfrentaba varias acusaciones de supuesto tráfico de información privilegiada para obtener ganancias de forma cuestionable. Se le acusa de generar ventas por más de $15 millones de sus acciones en Unity Health, cuando ya sabía que la compañía estaba siendo investigada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y ahí estaba evidenciando una conducta reprochable, poco ética. Según otros expedientes legales, la compañía Unity Health había adquirido a la fecha más de 35 empresas de cuidados de salud a lo largo de los últimos años. Los investigadores del Departamento de Justicia analizaban si habían utilizado su poder comercial para reducir la competencia, sin duda perjudicando a clientes y empleados, transformándose en una empresa gigante que ha obtenido en el último año ingresos que superan los $370 millones. Bien, ya analizados estos antecedentes previos de la víctima y el autor de este delito, ahora analicemos cuáles fueron los hechos. Y los hechos señalan que Luigi Maglione, este joven de 26 años, fue formalizado y acusado del asesinato del director ejecutivo de Unity Healthcare, Brian Thompson, en la ciudad de Nueva York, y por esta acusación y antecedentes y medios de prueba, fue detenido 5 días después en un McDonald's en Pensilvania, a unos 450 kilómetros al oeste de Nueva York. Maglione, al momento de ser capturado, estaba en posesión de una pistola fantasma, un arma de fuego que en gran medida es imposible de rastrear y que se puede ensamblar. Inclusive algunas de sus partes pudieron haber sido fabricadas con una impresora 3D, inclusive la pieza que fue utilizada como silenciador. También, tras su arresto, Maglione compareció el lunes ante el Tribunal de Pensilvania para ser procesado por 5 cargos iniciales y se le negó su libertad bajo fianza. Seguidamente, horas después, investigadores de Nueva York también lo acusaron por homicidio y de otros 4 delitos. Pero ahora lo más importante, ¿y cuál habría sido el móvil de este crimen? ¿Cuál fue la causa, la motivación que tuvo esta persona para cometer este atentado contra Brian Thompson? Según las autoridades, Luigi Maglione habría actuado motivado por una profunda animadversión hacia la industria de seguros de salud, lo que habría sido acreditado principalmente por un manifiesto, un manuscrito encontrado en su poder el día de su detención. Allí Maglione, de forma textual, justifica sus acciones afirmando que estas personas, comillas, se lo merecían. El documento, de solo algunas páginas, también criticaba el sistema de salud estadounidense y las corporaciones de salud, quienes de forma repetida e inescrupulosa niegan, retrasan y deponen las solicitudes de las prestaciones médicas para disminuir sus costos y, por supuesto, aumentar sus ganancias año tras año. Ahora ya tenemos el móvil de este crimen, pero ¿será eso suficiente? Claramente no. Por eso pasaremos a realizar un análisis criminalístico de este caso para identificar
elementos claves que están relacionados con la investigación forense y la cadena de evidencias en cada medio de prueba que ha sido recogido y con los que cuenta la Fiscalía de Nueva York. El primero, sin duda, uno de los más importantes, es el arma utilizado en la comisión de este delito, la que fue encontrada, según versiones policiales, en poder del imputado al momento de su detención. Estos mismos señalan que esta arma de fuego es un arma del tipo fantasma, como ya señalamos anteriormente, y esto significa que es un arma difícil de rastrear. ¿Y por qué? Porque no tiene número de registro, no tiene número de serie. Se presume que esta arma entonces fue ensamblada por partes de tipo hechiza. Segundo, los casquillos o vainillas. Los casquillos o vainillas encontrados en la escena del crimen, que además tenían escritas las palabras como un mensaje directo, grabado en los casquillos de las balas, que decían, comillas, negar, defender y deponer. Palabras usadas regularmente por las aseguradoras para evitar los reclamos de los pacientes. El New York Times señaló que este tipo de mensajes recuerdan al título del libro Delay, Deny y Defend, Retrasar, Denegar y Defender, que es un libro que se publicó en el año 2010 que llevaba por subtítulo ¿Por qué las compañías de seguro no pagan las reclamaciones? ¿Y qué puede hacer usted al respecto? Sin duda, describe todas las técnicas utilizadas por las aseguradoras para rechazar reclamaciones de los clientes. Ahora, el siguiente medio de prueba son las huellas del sospechoso en una botella de agua y un envoltorio de barrita de proteínas encontradas cerca de la escena del asesinato, de la escena del sitio suceso, que es el primer hallazgo, la primera coincidencia forense que vincula a Maglione con la escena del crimen. También estas mismas huellas, según fuentes policiales, señalan que fueron encontradas en un teléfono celular, según Joseph Kennedy del Departamento de Policía de Nueva York. El siguiente medio de prueba es un cuaderno donde Maglione tenía notas, lista de tareas pendientes que arrojan una luz sobre la comisión de este delito, sobre su planificación y, más importante, su premeditación. El siguiente medio de prueba es el supuesto manifiesto o manuscrito encontrado en poder de Maglione. Este corresponde a un documento escrito a mano alzada, hallado en su poder, donde describe de forma expresa la hostilidad hacia la industria de seguros de salud y hace alusión a este atentado, justificando el asesinato de Brian Thompson. También se le encontraron varias identificaciones falsas en su poder, entre estas una licencia de conductor con nombre falso emitida en Nueva Jersey. Ahora, como investigador criminal, creo que será revelante también el peritaje de los dispositivos electrónicos de Maglione, de su contenido, porque allí también podría haber información que pudiese revelar patrones de búsqueda, planificación, interacción en redes sociales y, muy importante, una posible influencia o vinculación con otros grupos extremistas radicalizados. Entonces, a través de todos estos elementos probatorios encontrados en poder de Maglione, ya constituyen un caso robusto para la Fiscalía, claro, siempre y cuando que las cadenas de custodia, muy importante, haya sido respetada estrictamente en el levantamiento de cada evidencia. Ahora, a continuación, realizaremos un análisis criminológico de este caso, y esto significa que vamos a detallar las causas que dieron lugar a este crimen. Recuerda que la criminología, en palabras simples y de forma sintetizada, es la ciencia que estudia el porqué de un hecho criminal y es diferente a la criminalística que estudia el cómo se produjo un hecho criminal. Entonces, según mi experiencia, pienso que el homicidio de Brian Thompson, sin lugar a duda, presenta características que sugieren una interacción compleja que combina varios factores. Por una parte, están los individuales y los sociales y otras situaciones que motivaron al supuesto autor, Luigi Maglione, a cometer este crimen. Pero, ¿a qué factores me refiero? Específicamente a 4 de ellos. El perfil del autor de este crimen, la motivación ideológica, los factores situacionales y, por último, en el cuarto lugar, indicadores de premeditación. El primero de ellos, el perfil del autor. Luigi Maglione es un joven de 26 años, sin antecedentes criminales, con un historial académico sobresaliente y un entorno social económicamente privilegiado. Estos elementos en principio lo ubican fuera
del perfil típico de un homicida premeditado. Sin embargo, el análisis de los antecedentes que existen hasta ahora dan luz que hubo un cambio de comportamiento tras su cirugía de espalda en el año 2023, ya que, según la versión de amigos cercanos, esto indicaría un posible deterioro psicológico o emocional que sufrió este joven después de esta operación, lo que pudo haber contribuido a su desvinculación social y posterior radicalización durante los últimos meses y que pudo finalmente empujarlo a actuar de esta manera. Entonces aquí aparece otro factor que debemos considerar en este análisis criminológico y que es la motivación. La motivación ideológica, la que se funda como prueba en el manifiesto encontrado en su poder, donde evidencia una animadversión ideológica contra el sistema de salud y específicamente contra ejecutivos de seguro. Este tipo de motivación sugiere una radicalización progresiva, posiblemente alimentada por creencias personales, las que se fueron intensificando con su aislamiento social. Luego, en el tercer lugar, tenemos los factores situacionales, como por ejemplo el acceso a un arma fantasma con silenciador. Y por último, en cuarto lugar de este análisis criminológico, debemos considerar los indicadores de premeditación. La planificación detallada y los recursos utilizados apuntan a un comportamiento metódico, más propio de un individuo calculador que impulsivo, aunque los posibles problemas de salud mental puedan haber influido en su percepción y justificación moral para cometer este crimen. Entonces podemos concluir de este análisis criminológico que Luigi Maglione, hasta ahora el supuesto autor de este crimen, representa un caso de un delincuente atípico, donde factores psicológicos y un entorno ideológico radicalizado desencadenan un acto violento como este que ha conmocionado a la opinión pública. Ahora, sin duda, el contexto personal de Maglione y los posibles desencadenantes emocionales postquirúrgicos demandarán un análisis profundo de su salud posteriormente, que desde mi apreciación profesional, sin duda, podrían haber gatillado sus motivaciones ideológicas. Ahora, para resumir como reflexión final, todos estos antecedentes que hemos señalado hasta ahora no solo nos permiten conjeturar una hipótesis sobre este caso criminal que se indican a Maglione como el autor de este crimen. Sin embargo, aún no hay nada concluyente. Y como es detective de homicidio, he advertido que no se han mencionado una serie de pruebas y peritajes en el proceso, y no digo que no existan, solo que no se han conocido de ellos públicamente, y que en la mayoría de los casos mantener esta reserva siempre es una estrategia de la Fiscalía para ir armando el caso paso a paso y no entorpecer el proceso de investigación. Por eso habrá que esperar al juicio para conocer de ellos, para conocer el resultado de, por ejemplo, el peritaje caligráfico del supuesto manifiesto que lo incrimina a Maglione, del cuaderno y de las notas encontradas en su poder. Por otra parte, sobre el peritaje balístico de los proyectiles balísticos extraídos, pero del cuerpo de Brian Thompson, que deberán ser cotejados y coincidir con los percutados por el arma incautada en poder de Maglione. Habrá que esperar el resultado también de otros peritajes como el dactiloscópico, peritajes de huellas tanto del arma como en otros elementos encontrados en el sitio del suceso. Esperar los resultados, muy importante, del peritaje de residuos de disparos. ¿Qué son los residuos de disparos? Son los residuos de la deflagración de la pólvora al percutarse un proyectil balístico en un arma de fuego. Estas son pequeñas partículas compuestas por metales como el plomo, el bario, el antimonio y otros compuestos, los que siempre quedan depositados en las manos, en la piel, en la ropa y otros objetos cercanos al disparo. Ahora, por mi experiencia criminalística, dado el tiempo transcurrido desde el crimen, que fueron más de 5 días cuando se detuvo a Maglione, difícilmente los investigadores, los peritos, podrán encontrar residuos en las manos del autor por la fricción, por habérselas lavado. Pero si incautaron la ropa que ese día Maglione vestía, la chaqueta y otras prendas, si estas no fueron lavadas, pueden ser usadas también como medio de prueba vinculante. Y por eso esto es uno de los más importantes. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si hay otro autor confeso de este hecho, como lo señalamos al comienzo de este video,
Y como lo señalábamos en el título, de forma paralela, apareció también una persona confesando ser el verdadero autor de este crimen, quien dijo, comillas, me parezco al de las grabaciones porque yo fui el autor del crimen. Esto fue lo que dijo el ganador de un concurso de dobles de Miami en Nueva York. Ahora, lo importante aquí es que, ¿qué pasa si aparece otra persona o varias durante el juicio diciendo lo mismo que este otro joven? Y Maglione insiste en su inocencia. Si se encontraron estos residuos de disparo en su piel, en sus vestimentas, este es el mejor ejemplo de la importancia de la criminalística en un proceso investigativo. Te demuestra que una prueba o varias en su conjunto pueden invalidar una confesión o reforzar una hipótesis y veredicto final. Y por eso quiero invitarte a suscribirte a este canal, porque aquí semanalmente compartiremos contigo crónicas criminales de casos reales con un enfoque no solo informativo, sino que científico y criminalístico. Y estos conocimientos, estas habilidades investigativas, en poco tiempo no solo te transformarán en una persona con temas interesantes para conversar, sino que también estas nuevas habilidades te permitirán ver lo que otras personas no pueden ver y descubrir las cosas que para la mayoría les resulta imposible descubrir, y esto, créeme, definitivamente te diferenciará. Finalmente, quiero compartir una reflexión contigo desde una mirada personal y no profesional. Y es probable inclusive que tú coincidas conmigo que este muchacho, que reitero, aún no se ha acreditado su responsabilidad penal en este crimen hasta el juicio, este muchacho se ha convertido en uno de esos personajes cuyas acciones son propias de los antihéroes, que son acciones repudiadas por las autoridades, pero aunque fuera de la ley, son admiradas por una inmensa mayoría de ciudadanos, no por la acción misma, sino por el fin que ésta persigue, que trasciende a la legalidad y a la violencia. Entonces ahora, quiero pedirte un favor. Si te ha parecido interesante este video, regálame un like porque es gratis y me ayudas a que YouTube muestre este video a otras personas. Y también aquí en pantalla voy a dejarte una pregunta que me gustaría que tú respondieras, porque de tus comentarios haré un análisis para realizar el siguiente video sobre este tema y te seguiré informando al respecto. Ahora, por otra parte, si deseas que haga un video sobre otro tema, si deseas que, por ejemplo, comience el ciclo de clases de criminalística, de sitio de suceso, recolección de evidencia, coméntamelo también acá abajo. Y si hay más de 50 personas interesadas, la próxima clase comienzo a enseñarte criminalística desde cero. Entonces la pregunta es o no violencia también aquella ejercida por un sistema de salud burocrático sistematizado que, amparado en subterfugios legales, perjudica de manera continua a millones de personas, motivado por la avaricia, el egoísmo y no la justicia social? Este es uno de los momentos donde todos debemos opinar y, por qué no, también postular soluciones al respecto. Quiero saber qué piensas sobre esto y te leo en los comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el club.